En esta oportunidad vamos a tener en cuenta los momentos de la escritura. Ya en temas anteriores hemos hablado de los momentos de la lectura. En esta oportunidad es importante hacer conciencia y reflexionar acerca de esos momentos de la escritura, esos momentos que son fundamentales para nosotros poder constituir escritos con coherencia y con cohesión. La coherencia es un instrumento que traen los textos de manera implícita. La coherencia es la relación adecuada que tienen las ideas del texto con su título. Esa es la coherencia. Entonces, cuando hablamos de que un texto es coherente, nos referimos a que es un texto que es claro, es un texto que se pueden evidenciar las ideas principales y secundarias con facilidad, un texto que es fácil y dinámico para entender. Pero ojo, porque también la escritura depende del nivel de vocabulario del redactor, es decir, de la persona que escribe. Entonces, para tener una coherencia, se necesita que la persona que escriba también tenga un buen vocabulario. Y para lograr esa amplitud en el vocabulario, la recomendación es una y solamente una: leer. La lectura le da a usted las herramientas para que pueda tener esa concepción de vocabulario, de palabras que puedan permitir ponerle un sinónimo a un concepto, ajustarle un conector a una frase, evitar que en un párrafo se repitan 2, 3 y hasta 4 veces las mismas palabras. Evitar redundancias, ojo, redundancias con D de dedo, redundancias. Las redundancias textuales se dan como las muletillas cuando hablamos. Cuando empezamos a repetir bueno, está bien, sí, esas muletillas de palabras que empezamos a involucrar en nuestro lenguaje por una sencilla razón, porque nuestro vocabulario es limitado y no encontramos qué otra palabra meter en ese silencio, en esa pausa que debemos hacer. Entonces, sean conscientes que en la escritura, aunque es un proceso más elaborado, es importante la coherencia, porque nosotros no escribimos como hablamos. Imagínense si escribiéramos como habláramos. Por eso la escritura es un proceso quizás más complejo, de elaboración más compleja que a la hora de hablar. ¿Cómo pensar a escribir? ¿Cómo empezar a escribir? Pues es una tarea compleja cuando no se nos ocurre nada, cuando la hoja está en blanco y quisiéramos que fluyeran las ideas, las frases, las palabras. Es muy complejo cuando el docente, el tutor, el jefe, su compañero de trabajo, le pide que haga un texto, que haga un informe, que haga un manual de funciones, que haga un reporte, una relatoría. Pero usted no tiene la capacidad para que esas ideas le fluyan, no tiene la capacidad para poder contar de manera cronológica qué es lo que pasó, ¿sí? Escribir significa mucho más que conocer el abecedario, saber juntar letras. Quiere decir ser capaz de expresar información de forma coherente y correcta para que la entiendan otras personas. Significa poder elaborar cartas y documentos que nos permitan sobrevivir. Esto lo dijo Casani en 1995. Casani es uno de los teóricos de la comunicación y se ha dedicado mucho a estudiar el tema de la lingüística. Entonces, nosotros, todos los seres humanos, los que hemos ido a la escuela, estamos en la capacidad de juntar letras, ¿sí? Estamos en esa capacidad
de juntar letras, formar sílabas, las sílabas forman palabras, las palabras unidas forman frases, las frases ideas, esas ideas forman párrafos, ¿sí? Pero involucrar la coherencia es donde viene el meollo del asunto. La pregunta a esta hora es escribir o redactar. ¿Qué es escribir? Escribir es el acto mecánico. Por ejemplo, cuando yo estoy aquí frente al computador y hago la acción de pulsar las teclas, cualquiera que sea el orden, o escribir en una hoja de papel con un lapicero, con un lápiz, cualquier letra, cualquier palabra. Eso es escribir, el acto mecánico. Escribir significa trazar signos gráficos sobre papel o pulsar teclas. Mientras redactar ya me compromete a tener la capacidad de procesar información que hay que organizar en un escrito, considerando las formas, estilos y estrategias para lograr los objetivos. Entonces, nosotros veíamos en una clase anterior que el texto tiene unas tipologías, ¿cierto? De hecho, ustedes hicieron un ejercicio muy interesante sobre los tipos de textos: narrativo, argumentativo, descriptivo, ¿sí? Y vieron un documental. Entonces, en ese orden de ideas, cada texto tiene Profe, ¿le puedo unas hacer una características. pregunta? Sí. Es que usted ya que habla menciona pues la actividad que usted nos puso a hacer la vez pasada. En el punto número 1 usted decía que es que redacte su recorrido de la casa a la universidad. Entonces, en el video que usted puso ahí, decía, incluso usted lo escribió que lo hiciéramos como en 3 párrafos. ¿Mm? Y en el video decía que los párrafos deben de tener como máximo 3 líneas, que porque más líneas pues ya se vuelve aburridor para el lector. Entonces usted decía que ese recorrido había que hacerlo de manera explícita, descrita, Ujú. ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo lo hice, pero pues yo me basé en lo que decía el video. Entonces, redactar es la capacidad de procesar esa información que hay que organizar en un escrito, considerando las formas, estilos y estrategias para lograr los objetivos. Entonces les decía que cada tipo de texto tiene una característica porque tiene un objetivo. El texto narrativo cuenta un hecho porque necesita contar una historia, una noticia, unas acciones que han sido desarrolladas por unos personajes que pueden ser reales o ficticios, ¿sí? Ese es el texto narrativo. También tenemos el texto descriptivo. Ese lo vamos a utilizar, es para dar detalles, ¿sí? No solamente decir que yo salí a tomar la ruta del transporte público, sino cómo era la gente que estaba dentro del transporte público, cómo era la gente que estaba afuera, cómo era el día, a qué olía, bueno, etcétera. Entonces, cada uno de estos textos tiene unas características y para eso se requiere contar con la pericia o la habilidad para nosotros poder identificar qué tipo de texto, cuáles son esas características. También hay que tener en cuenta la ortografía. A muchos les hice la invitación para que no abandonaran eh, la ortografía. Las tildes son muy importantes, ¿sí? También nosotros en nuestro sistema gramatical contamos con la sintaxis. La sintaxis son las reglas que me permiten dar a entender, organizar mejor los, las palabras de manera correcta para que tengan coherencia. No es lo mismo escribir la bonita casa grande, ¿sí? O la casa grande y bonita. Son dos cosas diferentes. ¿Entendido? Entonces la sintaxis es la que me permite que yo pueda organizar de manera coherente las palabras en una frase para que
me puedan entender. Y eso se hace gracias a la redacción, que es la capacidad de procesar la información. Es la capacidad de yo poder organizar, codificar ese mensaje, ¿sí? La elaboración de cualquier discurso escrito requiere que el redactor conozca de técnicas y recursos para generar ideas. Analicemos este párrafo. No sé si ya lo habían visto en otra explicación que les haya dado anteriormente. Se llama el primer día de clase de Rodrigo. Entonces vamos a analizar para Ana María y los demás compañeros la diferencia entre las líneas y las ideas, ¿sí? Entonces vamos a analizar el número de ideas que tiene este párrafo. Este párrafo me van a decir al final qué tipo de párrafo es. Lean, sigan la lectura conmigo, por favor. Este es el primer día de clase de Rodrigo. Punto seguido. Punto seguido, ¿por qué? Porque voy a cambiar, no de idea, pero sí de tema. Es decir, la idea es una sola, el primer día de clase de Rodrigo. Pero voy a cambiar de tema, ¿sí? La idea sigue siendo la misma. Cuando llegó el lunes, su papá lo llevó a la escuela. Rodrigo iba muy emocionado. Punto. Allí hay una idea. Es la segunda idea del párrafo, ¿sí? Punto seguido. Jugó mucho con sus amigos y también hizo nuevos amigos. Uno se llama Luis y otro Pepe. Punto seguido. Tercera idea. Vamos con la cuarta idea. El cuarto tema, perdón. Se comió de lunch sus galletas, pero no su torta de jamón. Punto seguido. Cuando llegó a su casa, saludó a su mamá y a su perro. Punto seguido. Comió pollo asado, que es su comida favorita, y ensalada. Punto seguido. Luego hizo la tarea, jugó un rato, se bañó y se fue a dormir. Punto seguido. Y así es como fue el primer día de escuela de Rodrigo. Entonces, miren, Ana y todos los demás compañeros. El tema es el primer día de clase de Rodrigo. Vamos a cambiarlo. En lugar de idea, el tema. El tema es el primer día de clase de Rodrigo. Entonces, usted en un párrafo va a tratar de manera descriptiva y narrativa, contar cómo fue el primer día de clase de Rodrigo, ¿sí? Allí es donde son claves los signos de puntuación para empezar a separar las ideas o las frases. Cada frase que usted escriba, muchachos, yo creo que ustedes a esta altura del partido poco saben que las frases significan ideas y que uno le pone puntos seguidos y comas a las frases porque son ideas que se están entrelazando entre sí. ¿Entendido? Entonces, cuando hay gente que dice, yo no sé en dónde va un punto seguido, yo no sé en dónde va una coma, ¿sí? Y quizás es cierto porque tal vez no se lo enseñaron. Pero yo le digo, cuando usted va a hacer una explicación del tema anterior, por ejemplo, usted puede poner un punto seguido. O cuando va a hablar de un tema adyacente o que se desprende de ese tema o de esa frase que acabo de explicar, también va un punto seguido. ¿Sí? La coma va ¿para qué? Cuando usted no quiere abandonar la misma idea en la frase. Entonces usted aprovecha la coma para ampliar, para hacer una pausa, para hacer un silencio. Entonces volvamos otra vez al párrafo. Esto es un párrafo narrativo. Este párrafo destaca cuáles fueron las actividades que hizo Rodrigo en su primer día de clase. Entonces nos dicen no solamente que estudió, no solamente qué fue lo que aprendió, sino que también conoció nuevos amigos, qué fue lo que comió en su lonchera. Cuando llegó a su casa, ¿qué hizo? ¿Sí? Nos dimos cuenta de que tiene mascota. Nos enteramos de cuál es su comida favorita. Luego hizo la tarea, jugó un rato, se bañó. Bueno, miren que esto es un párrafo que le permite enumerar una serie de actividades que hizo Rodrigo durante un día. Entonces miren que aquí hay, en este párrafito nomás,
hay 7 ideas. Hay 7 ideas. Vamos a ver. 1, 2, hasta aquí hasta este párrafo, hasta este punto. 3, hasta aquí está Pepe. 4, se comió Elon sus galletas con su torta de jamón. 5, cuando llegó a su casa saludó a su mamá y a su perro. 6, comió pollo asado, que es su comida favorita, y ensalada. 7, luego hizo la tarea y jugó un rato, se bañó y se fue a dormir. Y 8, y así es como fue el primer día de escuela de Rodrigo. Entonces, en este párrafo, organicé muy bien las ideas para contar de qué se trata o cómo ocurrió el primer día de clase de Rodrigo. Este ejemplo sencillo y muy práctico para que ustedes aprendan o entiendan, por ejemplo, ustedes que necesitan comunicarse con diferentes públicos deben ser muy asertivos, ¿sí? Deben ser, tener una comunicación coherente, porque incluso de la comunicación que ustedes tengan con los empleados o con sus compañeros puede depender la vida de mucha gente o la salud de mucha gente. ¿Okay? Bueno, entonces, este ejercicio lo vamos a hacer rapidito en su cuaderno. ¿Sí? Es un ejercicio que lo vamos a dedicar un tiempo para eso. En este ejercicio, el protagonista vive solo o sola. Se encuentra por la mañana junto a su cama unos zapatos que no le pertenecen. A partir de esta idea, va a hacer usted una lista de al menos 5 posibles respuestas a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son estas preguntas? Aquí las tenemos. ¿A quién pertenecen los zapatos y cómo han llegado hasta allí? ¿Quién es el protagonista? Dele un nombre, una edad, un carácter y una profesión. Cuando tenga la respuesta, elija la que más le gusta, la que más le guste y construya una historia. Entonces, lo primero que van a hacer, muchachos, es, ya saben qué fue lo que pasó. La premisa es que el protagonista, del cual todavía no sabemos cómo se llama, no sabemos si es hombre o mujer, se despertó y junto a su cama encontró unos zapatos que no le pertenecen. ¿Sí? No piensen que sean estos, esto es solamente para ilustrar. A partir de esa idea, usted va a hacer una lista de al menos 5 posibles respuestas a las siguientes preguntas. Entonces, lo primero que van a hacer es responder estas preguntas. ¿A quién pertenecen los zapatos y cómo han llegado hasta allí? ¿Quién es el protagonista? Denle un nombre, una edad, un carácter y una profesión. Vamos a dejarlo hasta allí. ¿Listo? Para eso, les voy a dar... Profesor, ¿los zapatos son eso o puede ser de hombre no, o qué? por eso les digo, estos no son los zapatos. Esto es solamente Ya. una imagen de referencia. Porque no sabemos si el protagonista es hombre o mujer. Usted va a ser la encargada de darle una personalidad. ¿Listo? Bueno. Entonces usted verá si Profe, los ¿cómo zapatos así? ¿Ahí de en hombre o quién es son el de mujer. protagonista? ¿Cómo? Ahí en quién es el protagonista vendría siendo, si yo escojo si es hombre o mujer, Sí, señora. pero entonces ahí, Repito, ustedes van en su cuaderno, a escoger un protagonista para esta situación. Este protagonista vive solo o sola. Usted verá si le da género femenino o masculino. Resulta que ese protagonista se encuentra por la mañana junto a su cama unos zapatos que no le pertenecen. No se sabe cómo llegaron allí. No. Entonces, usted va a responder por lo menos, va a dar 5 respuestas a las siguientes preguntas. ¿A quién pertenecen los zapatos y cómo han llegado hasta allí? Entonces usted escribe, los zapatos son de fulano y llegaron ahí de tal manera. Los zapatos son, ¿sí? 5 posibles respuestas. Y luego, Pero puede ser. denme un momentito, termino. Bueno. Y luego viene la otra pregunta, ¿quién es el protagonista? ¿Sí? ¿Quién es la persona que se levantó de la cama y encontró los zapatos? ¿Sí? Le van a dar un nombre, ¿sí? Una edad
y un carácter y una profesión. Ahora sí, ¿preguntas? Profe, a la segunda pregunta también le doy 5 respuestas diferentes. No, Solamente a la primera, a la segunda solamente uno. las que dicen Solamente allí. A la primera sí primera, 5. solamente a la primera sí le das 5. Bueno, señor. Y ese carácter, ¿cómo así? ¿Qué es un carácter? ¿Usted no sabe qué es un carácter, el carácter de una persona? Ah, sí, ve. Profesor, y entonces si la persona puede ser hombre, los zapatos también pueden ser de hombre, ¿no? Pues no sé, usted es dueña Ah, de su imaginación. Profe, ok. profe, pero ¿debemos de inventarnos también la historia o solamente la imaginación con este tema que nos dio? No, lo primero que van a hacer es las 5 respuestas a la primera pregunta, ¿sí? ¿A quién pertenecen los zapatos y cómo han llegado hasta allí? 5 posibles Ah, respuestas. solo lo que nos imaginemos con Y luego, con estas dos. ¿quién es el protagonista? Dele un nombre, una edad y un carácter. Ah, bueno. Profe, qué Rapidito, pena. en 5 minuticos para eso. Dígame. Profe, Bueno, ¿te profe, si escuchamos? quieres te aporto yo. ¿Van a Dale, aportar? Bueno, dale, profe, entonces, dale. bueno, yo tengo aquí varias opciones. Y dice, quizás alguien entró en la noche a mi habitación a coger algo que no era de su pertenencia. Al intentar no hacer ruido para no ser descubierto, se le han quedado sus zapatos en mi habitación junto a mi cama. Segundo, seguro el perro las ha traído hasta aquí. Tercero, quizás ayer que me hicieron visita al irse a medianoche me han dejado de recuerdo. Cuarto, seguramente en esta casa, como es de costumbre ver y escuchar cosas extrañas, me han intentado dar un susto. Y por último, seguramente el amor de mi vida ha venido hasta aquí y me los ha dejado como regalo especial. Muy bien. Háblanos del protagonista, el nombre, la edad. Bueno, yo le puse como nombre David Ramírez, edad 30 años, carácter ágil, pues bueno, ágil y ladrón, profesión policía. Y pues construí una mini historia. ¿Te la cuento? Todavía no. Bueno, Listo. ¿Quién más? Yo, profe, Dale. mire, pertenecen al novio que los dejó allí y ella no se dio cuenta cuando dormían juntos. Pertenecen al sobrino que durmió con ella, pero madrugó a estudiar. Ella toma pastillas para dormir y no se dio cuenta cuando el esposo se fue a trabajar. La asustaron y los dejaron allí. La última es de la hija que es sonámbula y los dejó allí. La protagonista es una mujer, se llama Carolina, tiene 27 años, es muy amable y tranquila y es de profesión docente y trabaja en la jornada de la tarde, por eso toma pastillas. Bueno, muy interesante. ¿Alguien más? yo, profe, Listo, la última. se lo, Dale. se lo regalaron y se lo dejaron bajo la cama para que se sorprendiera. Otra, su mujer le monta los cachos y le pertenecen a su amante. Hace mucho, esa es otra, ¿no? Hace mucho no los usa y no se acordaba que eran de él. Y la otra es más de la fantasía. Seguramente un duende lo visitó y se los dejó. Ujú. Y la otra es los compró y no se acuerda. El personaje se llama José Domingo, tiene 39 años, es brujo y es muy alegre y elocuente. Bueno, muy bien, chévere. Entonces, ahora sí, miren que ustedes, No, ¿para qué es profesor, ¿y este yo? ejercicio? Ya, ahorita en la segunda parte del ejercicio. Cuando no tenemos nada en la cabeza es muy complicado, pero ¿cuál es la base de la escritura? ¿Cuál es la base de la redacción? La inventiva, ¿sí? Esa es la base. Ustedes empezaron a viajar por una serie de situaciones que los hizo pensar cómo habían llegado esos zapatos allí. Entonces ahora, con esos insumos en su cuaderno, van a hacer una pequeña historia. Como lo dice aquí, cuando tenga las respuestas, elige cuál es la razón que más le guste y construye una historia. ¿Cuál es la razón? O sea, ¿cuál de estas 5 opciones que usted le dio acá arriba a esta pregunta
es la que más le llama la atención a usted para desarrollar una historia. De esas 5 que usted escribió, escoja una y a partir de allí haga una pequeña historia. La historia es de, así como, la historia es como el párrafo del primer día de clase de Rodrigo, así. 9 ideas así, entrelazadas, puntuales. ¿Listo? Entonces, para eso, les voy a dar 10 minutos. ¿Ok? 10 minutos. Bueno, muy bien. Entonces, están viendo mi pantalla, ¿verdad? La presentación. Sí, profe. Bueno, ok. Sigamos entonces. Redactar, como ustedes ya lo pudieron ver a partir del ejercicio que hicimos, redactar exige 4 momentos. Primero, pensar. Pensar es responder la siguiente pregunta. ¿Qué? El pensar es ¿qué voy a escribir? Y cuando yo voy a pensar en el texto, estoy motivando la pregunta ¿qué? ¿Listo? Cuando yo les puse el ejercicio, piensen a quién pertenece esos zapatos, yo los puse a pensar en el qué. ¿Sí? Segundo, analizar. Entonces, el siguiente proceso después de pensar es analizar. Después del qué, yo analizo el cómo. ¿Ya? Después de pensar el qué, lo que yo analizo es cómo. Y tercero es organizar. Organizar la información más importante al principio, la no tan importante después, la menos importante más abajo, la más relevante al principio, en el medio. De eso se trata la organización. Cuando yo borro y cambio las palabras, digo, no, esto queda mejor acá arriba, ¿sí? O no, esto mejor acá abajo, o esta palabra no me gusta allí. Eso hace parte de organizar ya las ideas. Y por último está evaluar. Entonces, en el evaluar está revisar. Revisar la ortografía, los acentos, las tildes, los puntos seguidos, las comas. Evaluar y revisar las palabras mismas, si hay palabras que se repiten. Si la palabra que yo utilicé efectivamente es la palabra que se necesita. No es lo mismo actitud que aptitud. ¿Bien? Entonces, los 4 procesos que exige la redacción son pensar, analizar, organizar y evaluar. Cuando yo pienso, estoy pensando en el qué escribir. Cuando yo analizo, estoy pensando en cómo lo escribo. Cuando yo organizo, pues le doy jerarquía al texto. Ya empiezo a ponerlo interesante. Y cuando evalúo finalmente es cuando ya estoy por terminar el texto y empiezo a corregir, a redactar el texto de tal manera que la persona que lo lea entienda de manera coherente. Entonces la evaluación hace parte importante en el proceso de redacción. Entonces veamos el proceso de la preescritura. Pre significa antes. La preescritura es la primera parte del proceso que nos permite llevar a cabo otra planeación y lo más importante, nos ayuda a ir ordenando nuestras ideas. Un ejercicio de preescritura fue el que hicimos hace un momento, ¿sí? Ahora, cuando a usted se le pide que escriba sobre un tema en particular, la idea es que con la preescritura usted cuestione el tema. Yo voy a hablar sobre riesgos biológicos, pero yo no sé qué es eso. No sé qué significa un riesgo biológico. No sé.
Entonces, lo primero que yo tengo que saber es qué es un riesgo biológico, ¿ya? Entonces, la preescritura me permite que yo empiece a preguntarle al texto cómo hacerlo. Entonces, ¿qué es un riesgo biológico? ¿Cómo se produce un riesgo biológico? ¿Cuántas clases de riesgo biológico hay? ¿Ven? Eso es un proceso de preescritura. Con eso usted puede ir desarrollando los temas. El proceso de preescritura comprende dos grandes etapas. Primero, la planeación del No tan escrito mala, no. y la organización de la información. Repito, hay una No, vea, persona que no está respetando la clase y tiene música al fondo y el micrófono abierto. Gracias. ¿cuál es malía eso? Entonces, el proceso de preescritura comprende dos grandes etapas. Primero, la planeación del escrito y segundo, la organización de esa información. Entonces, vamos a ver cómo se dan esas etapas de la preescritura en el texto. Miremos, esto se llama un esquema. Ustedes ya vieron esto en clases anteriores. La preescritura define el tipo de escritura del texto. Por un lado está la planeación del escrito, o sea, cómo lo voy a hacer, y por otro lado está la organización de la información que encontré, ¿ya? Entonces, en primer momento, la planeación del escrito debe comprender los siguientes temas. La obtención del tema. ¿El tema se lo asignaron o es de libre elección? En el ejercicio anterior, yo les asigné el tema, pero quizás si hacemos otro ejercicio, yo les digo, escriban sobre un tema libre. ¿Bien? La obtención del tema es muy importante, porque es mi punto de partida. Segundo, defina el propósito. ¿Cuál es el propósito del texto? Informar, persuadir, explicar, instruir, descubrir. Tercero, defina la audiencia. Es muy importante definir a quién le va a escribir. Es muy importante definir quién es la persona que lo va a leer. No es lo mismo si lo lee su hijo, si lo lee su jefe, si lo lee el profesor, si lo lee su pareja, o si lo leen sus estudiantes, sus empleados. Hay que definir la audiencia para poder identificar en qué términos hablar, en qué términos escribir. Es muy importante eso, porque yo no le escribo en los mismos términos a mi familiar que a mi jefe, ¿sí? Cuarto, tipo de texto. Entonces ya usted define qué tipo de texto va a ser. Si va a ser un texto narrativo, descriptivo, de definición, explicativo, analógico, clasificativo, comparativo, argumentativo. Y por último, la quinta etapa del proceso de planeación del escrito, ¿de dónde obtiene la información? Ojo, no es de dónde obtiene el tema, no. Ya pasó por ahí. ¿De dónde obtiene la información para escribir sobre ese tema? Muchachos, acostúmbrense ahora que ustedes están en la universidad a investigar. Acostúmbrense a leer, porque a partir de allí es donde se produce el conocimiento nuevo, ¿sí? Eso de copiar y pegar ya quedó en el pasado. Entonces, es importante identificar de dónde obtengo yo la información. Ya eso de que el rincón del vago y todo ese tipo de cosas ya quedaron en un segundo plano. Ya ahorita ustedes deben tratar de consultar bases de datos académicas, información verídica, fuentes oficiales. ¿Quién va a hablar quién es la fuente oficial para hablar de temas de trabajo? Pues el Ministerio de Trabajo, el DANE, ¿sí? Son fuentes oficiales. Entonces, es importante identificar de dónde viene la información. Ya hay un documento que usted va a indagar, va a consultar,
O tiene que hacer investigación de campo, entrevistas, tiene que desplazarse a un lugar, etc. Ahora vamos a la segunda etapa de este proceso. Ya hablamos de la planeación, ahorita hablamos de la organización. Ya usted consiguió información. Entonces, ¿usted cómo va a organizar la información? Entonces, el primer proceso es defina las partes. Si su escrito va a tener una tesis, una hipótesis. Una tesis o hipótesis es una idea. ¿Okay? Si el texto va a tener ideas primarias o secundarias, si va a tener subtemas, va a tener capítulos, ¿ya? Segundo, seleccione el material de apoyo. Entonces, ¿usted qué va a utilizar de apoyo? Ejemplos, citas, gráficos, comparaciones, contrastes, ¿qué va a utilizar? Tercero, defina el orden. ¿Va a ser un orden cronológico? Bueno, cuando estamos hablando de un hecho, estamos hablando de un orden cronológico, o sea, un orden lógico en el tiempo, pasado, presente y futuro. ¿Sí? Pues la definición del orden va a ser espacial, entonces va a ser por espacios, ¿no? La empresa, la universidad, mi casa. ¿No? El texto lo voy a organizar según el grado de dificultad, es decir, voy a explicar causa y efecto, causa y efecto. O lo puedo hacer según dándole un orden de importancia. Por acá tenemos la estructura oracional, la estructura de las oraciones. Entonces, siempre voy a manejar tipos de introducción. Resulta que mi texto tiene varios conceptos. Entonces, necesito introducir de manera propedéutica cada tema. ¿Qué es la propedéutica? Son los conocimientos previos que una persona debe tener sobre un tema en específico. ¿Sí? No, lo voy a hacer más bien por tipos de párrafo. Entonces voy a hacer párrafo de secuencia, párrafo de numeración, párrafo de contraste. O lo voy a hacer por tipos de conclusión. Cada que vaya terminando yo un capítulo, le voy dando una conclusión a cada capítulo. Y por último, pero no menos importante, está la definición del bosquejo en general. Resulta que a nosotros, y sobre todo la gente anterior a mi generación, siempre era describir maquetas, bosquejos, o como se le conoce en el común de la gente, borradores. ¿Sí? Siempre es importante hacer un borrador. Con esto, usted permite que las ideas vayan fluyendo de mejor manera a la hora de escribir. Lo que pasa, uno de los errores más comunes que comete la gente a la hora de escribir un tema sobre el cual no es experto, es sentarse a leer y empezar a copiar y pegar, y empezar a tratar de unir toda esa colcha de retazos que ha ido pegando, y eso así no funciona. Lo primero que usted tiene que hacer es empezar a preguntar el texto, ¿sí? Las palabras, las preguntas claves para usted ir buscando información e irla organizando, ¿sí? Primero planea el escrito y después organiza la información. ¿Listo? Entonces, quisiera preguntar si hay preguntas hasta allí. Entonces, vamos a ver los tipos de párrafos. Esto es una explicación muy sencilla que voy a hacer. Esto es un repaso de lo que vieron ustedes en el colegio. Los párrafos se clasifican según su propósito o su organización. Según el propósito es el objetivo que persiguen. Entonces, se pueden clasificar en expositivos, descriptivos, narrativos y argumentativos. Vamos a ver el primero. El párrafo expositivo es un párrafo que mediante el método de la identificación, comparación, ilustración, clasificación, definición o análisis explica o clarifica un asunto o un tema. ¿Cuál es el propósito del párrafo expositivo? Explicar. ¿Sí? Explicar. Entonces veamos este ejemplo. Dice, la química analítica no suele ser un fin en sí misma, sino parte de algo más amplio.
como el uso de resultados analíticos para mantener o mejorar la salud del paciente, controlar la concentración de mercurio en los peces, regular la calidad de un producto, determinar el estado de una síntesis o indagar si existe vida en Marte o no. El análisis químico es la herramienta de medida de todos estos ejemplos y de muchos otros. Miren cómo a través de ejemplos le explican un tema a alguien. El párrafo expositivo se encarga de explicar. Vamos con el segundo, el párrafo descriptivo. Su finalidad es describir o interpretar mediante el lenguaje la apariencia de las personas o cosas. Pone en relieve una impresión sensorial o estado anímico desarrollado a través de datos particulares agrupados por el detalle. Miren, el párrafo descriptivo Mira que tengo una gastritis. tiene como objetivo dar detalles. Tiene como objetivo dar detalles, describir, ¿sí? La descripción consiste en dar detalles. ¿Y para qué sirve el detalle? El detalle sirve para que la persona, como ya se los decía hace como un mes, se pueda imaginar una situación, ¿sí? Entonces veamos ese ejemplo. Dice, la casa donde me emplearon estaba llena de muebles, cuadros, estatuillas, helechos con columnas de mármol. Pero esos adornos no lograban ocultar el musgo que crecía en las cantillas, las paredes manchadas de humedad, el polvo de los años acumulado bajo las camas y detrás de los armarios. Todo me parecía sucio. Yo podría haber dicho que la casa donde me emplearon era un sitio muy sucio, ¿sí? Pero aquí viene el detalle, ¿sí? Los detalles hacen la diferencia. Ya cuando usted empieza a leer que habían muebles, cuadros, estatuillas, helechos, columnas, era una casa que tenía como muchos adornos, pero a pesar de esos adornos, era una casa que se estaba consumiendo por la humedad, por el polvo, por el mugre, ¿ya? Que eso fue lo que algunos, no todos, a algunos les faltó en el ejercicio sobre el texto descriptivo que ustedes trabajaron en días anteriores. Párrafo narrativo. Pues la narración es la forma de expresión cuya finalidad es contar acciones o sucesos. Tiene como característica esencial la claridad y la unidad. Repito, es la forma de expresión cuya finalidad es contar acciones y sucesos. Tiene como característica esencial la claridad y la unidad. El párrafo narrativo tiene como característica dar claridad, ser muy claro, ser detallado, explicar con detalle qué es lo que ocurre, qué es lo que ocurrirá o qué es lo que ocurrió. Bien. El ejemplo dice así: la primera vez que la vi, caminaba cabizbaja, como buscando un trazo, una huella, iba ligero. Cruzó la planicie donde estaban levantando unas casas. Pasaron 2 días hasta que volví a verla. No se acercó a la casa porque les tenía miedo a los gatos. Era tímida. Prefirió quedarse en el balcón del vecino. Allí pasaba hambre, pues solo le daban leche ocasionalmente. Miren cómo a través de los detalles en la narración yo puedo identificar de quién están hablando sin que me hayan dicho su nombre o sin que me digan de quién se trata. Bien, en este ejemplo yo puedo deducir que es una gata o que es una perra, ¿sí? Párrafo argumentativo. Tiene como propósito desarrollar una opinión a favor o en contra de una idea o un tema. Intenta persuadir o convencer mediante razones o ejemplos. Ojalá tuviéramos oportunidad de hablar más a fondo acerca del texto argumentativo. El párrafo argumentativo tiene como prioridad persuadir o convencer a la persona que lee. Pero para eso usted necesita argumentos. Pero no son los argumentos que a usted se le ocurrieron, los argumentos que usted se imaginó. No. Esos argumentos son argumentos que usted ha investigado de fuentes oficiales,
de fuentes de autoridad. ¿Sí? Bueno, aquí hay un texto bastante largo que de pronto ustedes van a leer aquí conmigo. Dice, en una charla reciente ante estudiantes y padres de una escuela en Cupey, la escritora Magali García Ramírez dijo algo muy cierto sobre el hábito de la lectura. Dijo que mal podían los niños habituarse a leer en un hogar donde jamás veían a sus padres con un libro en las manos. Sobre todo, si encima notaban que a sus padres les iba bien en la vida. Irles bien, acoto yo, es tener un techo, un buen carro y permitirse un cierto número de paseos. A los niños modernos, zombies en la computadora, nadie los conmina a leer. Conmina significa invitar. Muy pocos padres negocian con ellos para que se apliquen en la lectura de, por ejemplo, un buen libro de aventuras y por ahí engancharlos. Ese es otro de los grandes bulos de estos tiempos. Bulo significa obstáculo. No se puede obligar a los niños a que hagan algo. Si leen por iniciativa propia, perfecto. Y si no quieren hacerlo, ¿qué se les va a hacer? Pues bien, ninguno de entrada va a querer leer. ¿Qué niño que no se ha familiarizado aún con los libros va a preferir sentarse con uno de ellos en la falda y esforzarse por imaginar los rostros y las situaciones cuando tienen el pan comido y masticado de la televisión y los juegos electrónicos? Y el caso es que si no leen, les irá mal en lo esencial. Quizás con suerte llegan a manejar un carro de lujo, pero carecerán de mundo interior, de riqueza verbal, de ortografía. A lo mejor pueda que se permitan una ropita cara, pero serán arados. Arado significa pelado. Y no hay carro ni ropa que compense la tragedia de pasar por esta vida, nacer y morirse inmersos, aquí alguien me escribió, inmerso en la bobada y la ignorancia. Entonces, el párrafo argumentativo, el texto argumentativo, debe tener argumentos que van más allá de la experiencia o de la anécdota. ¿Sí? ¿Hasta allí tienen alguna pregunta, muchachos? Entonces, veamos el siguiente ejemplo. ¿Cómo escribir un párrafo de 5 oraciones? Para unir ese ejemplo que yo les mostraba sobre el primer día de clase de Rodrigo, donde hay un solo tema y hay 8 ideas en un párrafo. Aquí vamos a escribir un párrafo con 5 oraciones o 5 ideas. Primero, comience con una oración sobre el tema. La primera oración indica de qué se trata el párrafo, el tema. Tiene que ser interesante. La primera oración debe siempre tratar de hablar de el contenido de ese tema. Ejemplo, el pasado verano, mi familia y yo hicimos un picnic fantástico en el parque. ¿Cuál es el tema del párrafo? El picnic. ¿Sí? Entonces miren ya, la primera frase perfilada es muy diciente. El pasado verano, mi familia y yo hicimos un picnic fantástico en el parque. Ya sabemos de qué nos van a hablar. Ahora van a escribir 3 oraciones complementarias. Utilice buenas palabras descriptivas y verbos interesantes. Cada oración debe aportar información sobre el tema, 2 o 3 detalles. Ojo, cada oración debe aportar información sobre el tema, 2 o 3 detalles. Entonces veamos el ejemplo. Dice, el verano pasado, mi familia y yo hicimos un picnic fantástico en el parque. Llevamos bocadillos de jamón recién hechos, tarta de manzana y limonada muy fría. Mientras disfrutábamos de nuestro picnic bajo un árbol, una pequeña ardilla se acercó a nosotros. De repente, la ardilla agarró un trozo de la deliciosa tarta y se escabulló. Entonces vean que ahí ya hay 5 oraciones, 5 ideas. La última oración del párrafo. ¿Qué va a tener? Pues va a repetir el tema principal del párrafo acerca del cual usted está escribiendo. Debe mantener el interés. Debe ser como a manera de conclusión.
haga que sea una oración de cierre para que su lector sepa que es el final del párrafo, o sea, para que usted le indique al lector que ahí ya terminó la historia. Entonces, voy a leer solamente la última oración. Dice, no podíamos creer que aquella ardilla tan hambrienta se hubiese autoinvitado a nuestro picnic familiar. Aquí está la culpable. Este es un ejemplo parecido a el primer día de clase de Rodrigo, donde en un párrafo pudimos identificar 8 ideas. En un párrafo, podemos identificar 5 ideas. ¿Ya? Entonces, por favor, en su cuaderno, si le pueden tomar el pantallazo a esto mejor, en su cuaderno lo van a hacer, van a escribir un párrafo de 5 oraciones. La primera oración sobre el tema que sea interesante, o sea, una introducción. Ya el tema va a ser libre. Usted verá si escribe sobre sus vacaciones, sobre su primera comunión, sobre su primer noviazgo, sobre su primer diente caído, sobre su cuando usted se fue a vivir solo. O sea, hay tantas cosas, ¿sí? En ese mismo texto usted escribe 3 oraciones que aporten detalles sobre el tema. Y luego escribe una oración final que vuelva a mencionar el tema del párrafo. O sea, lo que yo quiero es que, como este ejercicio, como el ejemplo de el picnic en el parque, usted haga esto. ¿Listo? El tema va a ser libre. Esto lo van a hacer en su cuaderno y en 15 días los vamos a escuchar. ¿Listo? Esto lo van a hacer en el cuaderno. ¿Listo? Otro ejercicio se llama tejido de ideas. ¿Listo? Este ejercicio tejido de ideas, les voy a dar un nombre propio que se llama Colombia. ¿Sí? Usted va a decidir, de allí va a ser un texto donde destaque un tema positivo por el cual Colombia es reconocido en el exterior. Entonces, usted va a elegir si habla de, por ejemplo, el deporte, la gastronomía, la cultura, la biodiversidad. Hay tantas cosas positivas de manera macro en Colombia de las cuales se pueden hablar. El turismo. ¿Sí? Hay muchas cosas sobre las cuales se pueden hablar de Colombia. Entonces yo le doy el nombre inicial que es Colombia. Ya luego usted escoge qué aspecto positivo de Colombia va a abordar. Ah, el deporte, listo. Entonces ya tengo mi tema. El tema es el deporte en Colombia. Entonces, ¿cómo voy a empezar yo a desarrollar? De lo general a lo particular. Colombia ha sido cuna de deportistas importantes en diferentes disciplinas, pero para eso tienes que investigar, ¿no? Tienes que leer, tienes que conseguir fechas, datos, estadísticas. Bien. ¿Qué cantidad de texto puede escribir usted? Pues que sean por ahí unos entre 4 y 5 párrafos, no un texto muy largo para este tejido de ideas. ¿Ya? Eso lo hacen también en su cuaderno, a manera de ejercicio. ¿Listo? Bueno, vamos a dejar hasta allí.